Está circulando en redes sociales una supuesta carta de un militar que le escribe a López Obrador. Está en todos los medios y también en Facebook, en Twitter, en todos lados está. Yo la retomo desde una página que se llama Diario Militar, porque también allí la publicaron. Dice quien escribe la columna y coloca después la carta, que no tiene desperdicio, y me parece que es interesante, aunque ustedes obviamente saben cuál es mi opinión en relación a los militares. No les tenemos nada de aprecio. Pero bueno, dice la carta lo siguiente: señor presidente electo, me dirijo a usted con el respeto que impone su próxima investidura como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No le escribe un periodista, columnista, analista o especialista en Fuerzas Armadas. No le escribe un adversario político, le escribe un militar. Comenzaré por manifestarle que desde que tengo uso de razón, siendo apenas un niño, deseé fervientemente pertenecer al ejército mexicano y desde ahí servir a mi país. Así que con ese amor a mi país y a mi ejército le escribo. Primero, quisiera que le quedara claro que ser militar es una profesión. Así como usted es un licenciado en Derecho, yo soy un militar. Bueno, aquí se equivoca, pero corrige más adelante. López Obrador pues no es licenciado en Derecho. Así como otros son médicos, yo soy militar. Así como otros son ingenieros, yo soy militar. Y no se puede cambiar una profesión por decreto o por ley. Usted decidió ser abogado. Aclaración, aunque es peccata minuta, es licenciado en Ciencias Políticas y estudió en la UNAM para hacerlo. Yo decidí ser militar y estudié en el heroico Colegio Militar. No sé si usted ha ejercido como abogado, lo acaba de corregir y se equivoca de nuevo, pero yo sí he ejercido mi profesión por décadas sin interrumpirla por un segundo. Equivocadamente, usted piensa que un soldado ejerce su profesión únicamente en la guerra, es decir, en la lucha armada entre naciones. No, un militar aplica sus conocimientos y los ejerce aún sin que el país esté en un conflicto armado, y no profundizaré sobre este tema porque me llevaría horas hablar sobre teoría del Estado, soberanía, geopolítica, diplomacia, historia, estrategia, geoestrategia, defensa nacional, política de defensa, política militar, estrategia militar, logística, táctica orgánica, economía de guerra, economía de paz, movilización, seguridad internacional, seguridad hemisférica, seguridad regional, seguridad nacional, poder nacional, sociología de la guerra, derecho de la guerra y otras tantas disciplinas que requiere conocer un profesional de las armas. En sus últimos discursos, usted ha planteado dar un giro a la naturaleza de las Fuerzas Armadas mexicanas, cambiarles, o mejor dicho, quitarles su razón de ser, la defensa exterior. Esta función está mandatada para usted en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89 y, una vez que tome el cargo, será su facultad y obligación. Sepa usted que el espíritu de este artículo tuvo sus orígenes en la necesidad del Estado mexicano no solo de defenderse ante una agresión armada, sino primordialmente de prevenir la guerra. Con el respeto que me merece, le digo que usted se equivoca al pensar que solo porque no hay guerra no se necesita un ejército. Análogamente, sería como pensar que solo porque en México está erradicado el sarampión, ningún niño debería ser vacunado contra esa enfermedad. Señor López, usted plantea la posibilidad de una guerra al decir que, si esta ocurre en México, todos los mexicanos realizarían la defensa nacional. Efectivamente, así debe ser, solo que su concepto de defensa nacional es erróneo. La defensa nacional y la guerra requieren que los médicos sigan curando y salvando vidas, que los ingenieros sigan diseñando, creando y construyendo, que los obreros y campesinos sigan produciendo, que los maestros sigan enseñando, que los banqueros sigan operando el sistema financiero, que los empresarios sigan invirtiendo, que los abogados sigan litigando y así todos los profesionistas y técnicos sigan haciendo las actividades para las que fueron preparados mientras los militares hacemos la guerra. Equivocadamente, también afirma que en nuestra historia la defensa del país la ha hecho todo el pueblo. Si así hubiera sido,
tendríamos hoy un territorio más grande que el de Estados Unidos de América. La defensa del país durante las invasiones únicamente la realizó el ejército, pero sin armas suficientes, sin municiones, sin comida, sin equipo para el frío o el calor y sin demás pertrechos. ¿La razón? En la defensa no participó todo el pueblo. No había quien diseñara las armas ni quien las fabricara. La economía era raquítica. No había quien produjera todo lo que se necesitaba para la guerra. No había unión. En 1847 el ejército mexicano fue vencido en combate y el resto del pueblo solo observó cómo el invasor izaba su bandera en Palacio Nacional después de que miles de soldados mexicanos murieron en el intento de detenerlo. ¡Ay, son héroes! Usted pretende convertir al ejército en guardia civil. Eso sería un gravísimo error. Ningún gobernante que quiere pasar a la historia como un estadista se deshace de su ejército. Por el contrario, lo emplea como el más fuerte instrumento a su disposición para proteger al Estado. Así ha sido siempre. Convertir a un militar en un policía es como querer convertir a un ingeniero en un médico, a un biólogo en un arquitecto, a un matemático en un sociólogo o a un electricista en un carpintero. En todo caso, en el intento de ejercer su nueva actividad, fracasará. Los militares no debemos y no queremos ser convertidos en policías. No cometa un error elemental de política. Deshacerse del ejército es poner en riesgo la propia existencia del Estado mexicano. Permita que los militares ejerzamos nuestra profesión. Usted como jefe de Estado lo necesitará y ahí estaremos para cuando eso suceda. Deshacerse de sus fuerzas armadas o de su esencia lo hará prescindir de la institución más sólida en la que más confía el pueblo de México y la más leal a las instituciones. Perdón, me da mucha risa, pero pues lo escribe un guacho. ¿Qué podía decir? Incluyendo la que usted representa. Sea líder de los soldados, pilotos y marinos. No los menosprecie, no los confunda, no los divida, no los difame. Ellos sabrán ser leales a usted. No los difame, no los divida, no los confunda, no los menosprecie. Solitos hacen eso. No cambie la esencia de las Fuerzas Armadas, aprenda a usarlas, diríjase a ellas como su comandante, no como su capataz, aprenda a ser líder de tropas, las necesitará, no como guardias civiles, no como policías, sino como lo que son, soldados de la República leales, siempre leales. Firmaría esto con mi nombre, pero no soy el único que piensa lo que acabo de decir, así que tome estas líneas con la rúbrica de todos los militares mexicanos. En fin, hasta aquí la misiva que se vende por sí sola, es lo que dice el que escribe la nota. Por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere, en fin. Pero esta es la carta, ¿no?, del militar. La pueden ustedes localizar en todos los medios, búsquenla así, México, militares no quieren ser policías, en diariomilitar.es. Muy interesante la carta, ¿no? No comparto muchas de las cosas. De verdad es que los militares se creen héroes, Probablemente por allá en los primeros años de la República pudiera haber sido así. En algunos actos habrán sido heroicos, ¿no? La defensa contra los franceses, en fin. Pero, oigan, la historia reciente, a partir de los años 60 del siglo pasado hasta el día de hoy, híjole, pues nos dice una cosa totalmente diferente. En realidad no son héroes, no lo son. Ahora, estoy de acuerdo en que tienen que regresar a sus cuarteles, porque ya nos dimos cuenta que pues, no sirven para labores de policías, porque han asesinado a mucha gente inocente, porque se convirtieron en el brazo armado del cártel del gobierno. Y entonces, pues mejor amarrados, como los perros que muerden, mejor en sus cuarteles, para que no anden violentando a las personas en sus derechos humanos, que en eso sí que son expertos. Y en eso, si habría que premiarlos, se les premiaría. Pero desafortunadamente son delitos. Ahí se los dejo, compas, no sé ustedes qué piensen. Por cierto, aquí entran 2 militares últimamente, a este video segurito van a entrar, ustedes los van a leer, les voy a dejar sus comentarios, siempre los borro porque no hacen más que mentarme la madre, decirme 1000 cosas, pero hoy los voy a dejar.
Así es que, guachos, cuando ustedes entren a comentar el video voy a dejar sus comentarios. Ustedes solitos se van a exhibir. Ustedes se van a aquí exhibir ante la gente como lo que son, unos sicarios del gobierno. Saludos, compas.